Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad quiero compartir contigo este hermoso tutorial y patrón de nuestra Bluey, de estos dibujos animados tan peculiares que le encantan tanto a nuestros niños. Espero que disfrutes mucho este tutorial que va a estar dividido en dos partes. Esta es la parte 1. Y en la descripción o en el canal encuentras el enlace para la parte 2. Como puedes ver, Bluey está tejida todita. Lo único que vamos a ponerle que no es tejido es el fieltro para los ojos y fieltro para su naricita, ¿vale? Vamos a necesitar celeste, azul, blanco, un tonito como piel tirando como amarillito, como un caqui, y un celeste mucho más oscuro. La cantidad de gramos en gramos de cada color la encuentras aquí en la lista de materiales que siempre les escribo en la descripción del video. Nuestra Bluey mide aproximadamente 24 centímetros. Recuerda que para que te quede de este tamaño debes tejer con hilo de 2 milímetros de grosor como yo. Es 100% acrílico y también tejo con la aguja 3.5 milímetros. Acá le hicimos una manchita, por aquí tiene dos manchitas y eso es lo que vamos a necesitar. También una hebra de hilo negrito para hacer la boca. El relleno que siempre les digo. Y antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, dale me gusta, comenta. Todo lo que puedas hacer para apoyarme sería genial y te lo agradezco muchísimo. También puedes hacerte miembro. Recuerda que puedes hacerte parte de la membresía. Tiene muchos beneficios. Cuando le das unirte, ahí te salen todos los beneficios. Recuerda que este tutorial y todos mis tutoriales los encuentras también en patrón escrito en PDF descargable para tu correo electrónico si deseas tenerlo guardadito en PDF. Aquí en la descripción del video también encuentras el enlace para que vayas y apoyes mi trabajo, le piques y lo descargues. Así que comencemos a tejer a nuestra Bluey. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a dar inicio con el cuerpo. Vamos a comenzar con el cuerpo, que es todo junto también con su cabeza. Y vamos a iniciar con el azul más oscuro. Recuerda que debemos trabajar con 3 tonos de azul. Un azul oscuro, uno celeste y uno más celeste todavía. Un celeste muy clarito, un celeste bebé, le llamo yo. Vamos a iniciar con el más oscuro y comenzamos de la cabeza hacia la parte baja. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y recuerda que todos mis patrones también los puedes trabajar en espiral sin cerrar rondas. En mi caso, en el video yo los grabo cerrando rondas, se me facilita más. Vamos por la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos, 2 puntos en el mismo lugar. 2, 3, 4, 5 y mi último aumento, 6 aumentos. Al terminar nos van a quedar en total 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a comenzar, continuamos con aumentos, pero vamos a comenzar a introducir el hilo celeste. Para la ronda número 3 vamos a continuar con los aumentos y vamos a comenzar con un aumento. Realizamos un aumento y luego vamos a hacer un punto solo. Este es el patrón de esta ronda. Lo vamos a repetir toda la ronda sin importar si cambiamos o no de color. ¿Listo? Los patrones de aumentos en cada ronda se van a repetir. Vamos a hacer aumentos en cada ronda ordenadamente
pero vamos a ir cambiando de hilo y cambiando de color, pero los aumentos y el patrón es el mismo. Acá vamos a trabajar aumento y un punto por toda la ronda. Cuando terminemos debemos tener en total 18 puntos. Lo que vamos a diferenciar acá es que vamos a hacer 6 puntos de este azul oscuro, 6 puntos de celeste y 6 puntos de azul oscuro. Eso es lo único que va a cambiar. Ya realizamos 3 puntos, ¿cierto? Aumento y un punto son 3 puntos. Luego, al volver a hacer el mismo patrón, aumento y un punto, completaríamos 6. Debemos hacer 6 de azul oscuro. Aquí ya tendremos los 6. En este último punto voy a cambiar de hilo y voy a introducir el hilo celeste. Antes de terminar este punto, lo cierro con el otro hilo, con el celeste. De esta forma. El hilo azul lo voy a dejar atrás en espera para luego volverlo a retomar y a coger más adelante. Y voy a continuar 6 puntos de celeste trabajando el patrón de aumento y un punto. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Aquí completo 6 puntos de celeste. Vuelvo, hago el cambio de hilo, entonces ya no utilizo el celeste y retomo, dejo el celeste en espera y retomo el azul. Cierro el último punto con azul. Y voy a terminar el patrón de aumento y un punto hasta terminar la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Aquí se completan los otros 6 puntos de azul. Al terminar debemos contar y debemos tener en total 18 puntos. Las rondas siguientes son los mismos aumentos que trabajamos para todos los amigurumis. En la ronda número 4 trabajaríamos aumento y 2 puntos, ¿cierto? Como patrón, repitiendo aumento y 2 puntos. Hasta finalizar tendremos 24 puntos. Pero la diferencia es que vamos a hacer 7 puntos de azul, 10 puntos de celeste y terminamos con 7 puntos azul. ¿Listo? Vamos a hacerlo. La ronda número 4. Comenzamos. Aumento. 2 puntos. 1 y 2. Aquí van 4 puntos. Debemos hacer 7. Aumento. Aquí ya serían 6 puntos y hago un punto para 7. En el patrón que llevo de aumento y 2 puntos, acabo de hacer aumento y un punto. Me falta un punto para completar el patrón de aumento y 2 puntos. Cambio a celeste porque ya completé los 7 puntos azules y voy a comenzar dejando en espera el azul. Voy a trabajar el último punto del patrón con celeste y comienzo aumento y 2 puntos con celeste. 1 y 2. Y continúo aumento y 2 puntos. 1 y 2. ¿Cuántos puntos llevo de celeste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10. Me falta 1. Voy a hacer uno aquí. Y lo termino, lo cierro con el azul. Retomo el azul. Dejo el celeste a un lado y termino. Aquí mi patrón va. Aumento 2 puntos. Aquí debo hacer otro. Para comenzar mi patrón. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Recuerda que YouTube nos da la opción de poner el video mucho más lento si lo necesitas, ¿vale? Si consideras que quieres mirar mucho más lento, más detalladamente, ajusta la velocidad de aquí del video de YouTube, que nos permite ponerlo más rápido o más lento. Aquí ya terminamos la ronda 4. El patrón de la ronda 4 fue aumento y 2 puntos.
Terminamos con 24 puntos en total. Pero hicimos 7 puntos azules, 10 puntos celestes y 7 puntos azules. Y así se nos ve. Por detrás, ¿cómo se va a ver? Por detrás nos va a quedar estas hebras cruzadas, ¿listo? Suelticas. Tratemos de que cuando cogemos la hebra para continuar la ronda no la apretemos, sino las dejemos suelticas. Miren, acá quedan estas hebras suelticas, para que no tengamos que llevar la hebra escondida, porque muchas veces, si no somos muy expertas en la técnica tapestry, se nos va a ver por aquí adelante un poco la hebra escondida del otro tono, del otro color. Entonces aquí podemos dejarla de esta manera. Vamos ahora a trabajar las siguientes rondas. Para la ronda número 5 vamos ahora a trabajar comenzando el patrón de aumento y 3 puntos o 3 puntos aumento. ¿Listo? Ese es el patrón de esta ronda. Al finalizar nos deben de quedar 30 puntos. Pero vamos a trabajar primero tejí 3 puntos aumento, 3 puntos aumento aquí sobre este punto celeste y tejemos aquí en total 10 puntos. ¿Listo? 3 puntos aumento son 5, 3 puntos aumento son 5, 10 puntos. Y en el último voy a cambiar a celeste. Y voy a trabajar lo mismo. Voy a dejar el azul a un lado y voy a trabajar 3 puntos, 1, 2, 3, aumento y vuelvo, 1, 2, 3, aumento. Y aquí en el último aumento, completando 10 puntos también de celeste, voy a cambiar al azul. Y sigo 1, 2, 3, 4, aumento, 3 aumentos, ya iba contando 4. 1, 2, 3 y aumento. Aquí terminé con otros 10 puntos de azul. Nos quedan en total 30 puntos. Vamos ahora por la ronda número 6. En la fila número 6 vamos a hacer el patrón de 4 puntos y un aumento. Lo vamos a repetir hasta finalizar y te van a quedar 36 puntos en total. Pero vamos a hacer 13 puntos azules. Vamos a comenzar. 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Aquí se completarían 6 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Aquí se completarían 12 puntos. Y vamos a hacer uno más, que es el número 13. Y cambiamos de hilo. Del patrón de 4 puntos, un aumento, ya trabajamos un punto, ¿no? Aquí continuamos. 2, 3, 4 puntos y un aumento. De celeste vamos a continuar trabajando 10 puntos. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos celestes. Continuamos. 1, 2, 3, 4. Serían 9 puntos. Y en el siguiente tenemos que hacer aumento. Pero como son 10 puntos de celeste, solo vamos a hacer un punto. El otro que completa el aumento lo hacemos de azul. ¿Listo? Y seguimos con el azul haciendo 4 puntos un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento.
hasta terminar. En total debemos hacer para terminar 13 puntos también de azul. Y completando ya nos quedan en total 36 puntos. En la ronda número 7 vamos a realizar el patrón de 5 puntos y un aumento. Y eso lo vamos a repetir toda la ronda hasta terminar. Nos deben de quedar 42 puntos. Vamos ahora a trabajar en esta ronda primero 16 puntos de azul. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos un aumento. Acá serían 7 puntos. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos un aumento. Aquí tendríamos 14 puntos. Nos faltan 15 y 16, 2 puntos. Vamos a hacer 1 y 2. Y cambiamos al celeste. Recuerda que son 5 puntos. Llevamos 2 de azul. Pasamos a continuar. 3, 4 y 5. Y hacemos el aumento. Vamos a hacer 10 puntos de celeste. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos de celeste. Continuamos con el patrón. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí completaríamos los 10 puntos de celeste. Dejamos hasta ahí y continuamos con el azul. Cerramos el quinto con el azul. Y lo siguiente en el patrón es el aumento. Y continuamos con azul. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Y así vamos terminando toda la ronda. Hasta tener en total los 42 puntos. En esta ronda nos han quedado al inicio 16 puntos de azul, luego 10 puntos de celeste y luego terminamos con 16 nuevamente de azul. Y así nos va quedando por detrás las hebritas como les indiqué. Vamos a pasar a la ronda número 8. En la ronda número 8 vamos a trabajar el patrón de 6 puntos y un aumento. Comenzamos realizando 19 puntos de azul, trabajando ese patrón, ¿no? Luego haremos los 10 puntos celestes, trabajando 6 puntos, un aumento, recuerda. Y terminamos con 19 puntos de azul. Vamos a hacerlo así, 19 azul, 10 de celeste y 19 azul. Pero no olvides seguir la secuencia de 6 puntos, un aumento. Al finalizar te van a quedar 48 puntos. Para la siguiente ronda, que es la ronda número 9, trabajaremos el patrón de 7 puntos y un aumento hasta terminar. Y te van a quedar en total 54 puntos. Trabajaremos 22 puntos en azul, 10 puntos en celeste y 22 puntos en azul. ¿Listo? Debe ir quedando así. Y siguiendo la secuencia de 7 puntos aumento. Para la ronda número 10, terminando ya las rondas de aumentos, vamos a trabajar el patrón de 8 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final te van a quedar 60 puntos. Y esa es la última ronda que vamos a hacer de aumentos. Y vamos a trabajar 25 puntos de azul, 10 de celeste y otros 25 de azul. Lo vamos a dividir de esa forma. Y aquí terminamos de hacer aumentos. En la ronda 11 hacia adelante trabajaremos los mismos 60 puntos. Y ya nos queda mucho más sencillo trabajar
el cambio de color porque no van a haber aumentos. Vamos a seguir trabajando 25, 10 y 25. Y les indico más adelante desde la ronda 11 hasta qué ronda vamos a trabajar de ese mismo color y de esa misma forma. Así se va a ver, mis chicas y chicos, cuando llevamos avanzado hasta la ronda número 23. He trabajado 13 rondas en total de esos mismos 60 puntos y así se ve, dejando siempre los 10 puntos de celeste, ¿vale? Por dentro se nos va a ver así las hebritas que dejamos para hacer los cambios de color. Vamos ahora a trabajar desde la ronda número 24 en solo celeste. Así que voy aquí en el último punto de la ronda 23, voy a cerrarlo con el celeste para comenzar a realizar. Voy a cortar el azul y aquí ya puedo cortar también el celeste donde venía trabajando. Voy a dejar una hebrita larga, corto el azul también, ya no lo voy a trabajar más por este momento y voy a realizar la unión con el celeste. A partir de ahora, desde la ronda 24 hacia adelante, hacia las demás rondas que ya les indico cuántas van a ser, vamos a trabajar solo celeste. Vamos a continuar tejiendo los mismos 60 puntos que ya tenemos, ¿listo? En cada ronda. Vamos a ir trabajando de esta forma con el hilo celeste, ¿listo? Voy a ir escondiendo las hebras y así voy a ir tejiendo toda la ronda con 60 puntos de celeste, incluyendo en la parte donde también tenemos celeste. Vamos a trabajar desde la ronda 24. Vas a realizar en total 7 rondas, desde la ronda 24 hasta la ronda número 30. Ya tejí 7 rondas todito de celeste clarito, ¿vale? Vamos ahora a trabajar metiendo el celeste mucho más claro, que es un celeste bebé, más claro que este, para la parte de su barriguita, como esa manchita que tiene celeste en su barriguita. Vamos a trabajar en esta ronda 31, comenzando con 25 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a ir tejiendo hasta completar 25 puntos. Cuando completen los 25 puntos vamos a cambiar de hilo y vamos a introducir el hilo celeste clarito y vamos a trabajar de ese hilo 10 puntos. Vamos a hacer lo que veníamos haciendo en esta parte. 10 puntos de hilo claro y luego terminamos con este mismo 25 puntos hasta terminar la ronda. Vamos a hacer esta ronda número 31. Así se ve nuestra ronda número 31, donde introducimos el hilo más claro. Aquí se ven los 10 puntos que realizamos. En la ronda 32 vas a tejer 24 puntos de celeste, 12 de celeste claro y 24 de celeste, siempre teniendo los 60 puntos que venimos trabajando desde hace tiempo. En la ronda 33 vas a trabajar 22 puntos de celeste, 16 de celeste claro y terminamos con 22 del celeste. Allí también seguimos con los 60 puntos. Y luego ya les indico desde la ronda 34 en adelante vamos ya a trabajar con los 22 celeste, 16 celeste claro y 22, ¿listo? De ahí para allá ya no vamos a hacer cambios en las cantidades de cada color, sino que vamos a trabajar esas mismas cantidades de la ronda 33. Así se ve nuestro trabajo hasta la ronda número 33, donde tenemos 16 puntos de celeste claro. ¿Listo? Así vamos avanzando. Ahora vamos por la ronda 34, donde vamos a trabajar exactamente igual que la ronda 33. 22 de celeste, 16 puntos de celeste claro y 22 de celeste. Vamos a hacerlo así desde la 34 y ya les indico cuántas rondas trabajaremos de esa forma.
Hasta aquí vamos a realizar 5 rondas, desde la ronda 34 hasta la ronda 38, con las indicaciones que te di. Ya hemos avanzado bastante, mira, ya llevamos bastante del cuerpo y ahora recuerda que debemos rellenar muy bien, ¿listo? Cuando estemos a punto de cerrar debe estar muy bien rellenadito nuestro cuerpo, bien con presión, no dejando espacios, sino bien tupidito, bien rellenadito. Vamos a comenzar, con las disminuciones. Así que vamos a empezar con el patrón de 8 puntos y una disminución. Vamos a hacer un espejo de lo que hicimos de aumentos. Hicimos aumentos hasta 8 puntos, un aumento. Acá vamos a comenzar esta ronda 39 haciendo el patrón de 8 puntos y una disminución. Y lo vamos a repetir toda la ronda, nos van a quedar 54 puntos. Pero vamos a hacer los cambios de color respectivos aquí en el hilo celeste. Va a ser muy fácil. Vamos a hacer el cambio de hilo justo en el punto correspondiente. Aquí en este punto celeste claro, aquí de una vez hacemos el cambio. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta eso. Así estemos trabajando el patrón de 8 puntos, una disminución. Si llegado el caso vamos a llegar a este punto celeste claro y es necesario una disminución, la vamos a hacer, no pasa nada, tomando celeste oscuro y celeste claro, ¿listo? No importa. Vamos, como esta parte ya es la que queda en las piernas, debajo de nuestros pies, no pasa nada si tienes que coger celeste y celeste claro para realizar una disminución, ¿vale? Vamos a estar trabajando las rondas 39 hasta la ronda final donde vamos a cerrar completamente nuestro cuerpo. La ronda 40 sería el patrón de 7 puntos, una disminución, lo repetimos y te quedan 48 puntos. En la siguiente sería 6 puntos, una disminución, repetimos ese patrón. La siguiente ronda serían 5 puntos, una disminución y así sucesivamente. La siguiente ronda el patrón es 4 puntos, una disminución, luego 3 puntos, una disminución y así vamos hasta que lleguemos a la ronda donde tengamos que hacer solo disminuciones. Y ahí ya cerraríamos con hilo celeste completamente. ¿Vale? Voy a ir avanzando y les voy mostrando a medida que voy tejiendo. Así he avanzado, mis chicas y mis chicos, ya rellené muy bien, lo estoy tratando de emparejar, que nos quede bien tubular y quede bien rellenadito, ¿listo? No nos quede blando, sino bien apretadito el relleno. Y voy en la ronda número 41, donde tengo 42 puntos y estoy realizando el patrón de 6 puntos y una disminución. Y estoy haciendo justamente donde tenemos celeste bebé, estoy cambiando ahí mismo el color. Si he llegado en esta ronda, de pronto tuve que hacer disminución tomando un punto celeste oscuro, pero no pasa nada, ahí la hice y continué. ¿Listo? Vamos a continuar realizando disminuciones hasta cerrar completamente nuestra abertura. Al avanzar y llegar hasta la ronda 44 se va a ver de esta forma, me falta rellenar un poco más y a partir de la ronda 45 ya no es necesario el celeste claro. Vamos a trabajar ronda 45, 46 y 47 que son las tres últimas, donde trabajamos 2 puntos de disminución, luego en la siguiente un punto de disminución y para terminar solo 6 disminuciones. Esas 3 rondas para cerrar ya aquí. Vamos a hacerla solo con celeste normal, ¿listo? No con el celeste claro cambiando de hilo, sino vamos a trabajar estas últimas 3 con celeste normal. Y vamos a rellenar muy bien. Al finalizar vas a dejar una hebrita larga para poder cerrar con la aguja lanera y hacer un nudito y que no nos quede una abertura aquí. Y vamos a trabajar lo que son las piernas y los brazos. Vamos a comenzar ahora con los brazos. Vamos a realizar los brazos primero con el hilo celeste más claro y luego la parte final con el celeste oscuro. Vamos a trabajar primero que todo el anillo mágico
Y dentro del anillo mágico 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Lo cerramos muy bien. Y vamos a trabajar la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a realizar 6 aumentos. 2 y así hasta terminar con 12 puntos. Para realizar la ronda número 3 vamos a realizar el patrón de 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Ese es el patrón de esta ronda. 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Y así hasta terminar la ronda. Nos van a quedar 16 puntos. Para la ronda número 4 vamos a realizar las pequeñas huellitas. Para eso vamos a utilizar una puntada llamada puff, o le llamo yo así. Y les voy a enseñar cómo la vamos a realizar. Primero vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego trabajaremos un puff. Tomamos hebra, introducimos en el siguiente punto y sacamos la hebra. Vamos a repetir esto por 5 ocasiones. En la primera tomamos hebra y en las demás ya no tomamos. Entonces vamos a ir introduciendo 1, 2, 3, 4 y por 5 veces. Miren todo lo que nos ha quedado en la aguja. ¿Listo? Luego tomamos hebra y sacamos la aguja por todos estos aritos. Vamos a ir poco a poco. Puedes ir sacando de a una en una para que no se nos enrede. Esto te sugiero hacerlo bien sueltico para que pueda pasar hasta el final. Y cuando ya hemos pasado toda la hebra hasta el final, seguimos trabajando en los otros puntos. Vamos a hacer 2 puntos bajos en los siguientes. 1 y 2. Ya nos ha quedado este bultico, un puff de la primera huellita. Vamos a repetir lo mismo por 3 veces para que nos queden 3 huellitas. Entonces en la siguiente realizo puff 1, en el mismo lugar 5 veces. 3, 4 y 5. Paso la aguja muy cuidadosamente, pasando por todos los aritos hasta el final. Ajusto y luego realizo 2 puntos bajos en los 2 siguientes puntos. Ya sería mi segunda huellita. Lo sacamos así. Y repetimos. 1, 2, 3, 4 y el 5. Y sacamos la hebra. A veces nos va a costar un poco más que otras veces, pero vamos a hacerlo con mucha calma. Si se suelta, vuelves y lo intentas, no pasa nada. Ajustamos y ahora hacemos los puntos que nos resten para la ronda. 1, 2 y 3 puntos y con esto terminamos esta ronda número 4. Con 3 puff, que son nuestros 3 deditos o 3 huellitas. De esta forma. Para la ronda número 5 vamos a realizar 9 puntos al inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encima del puff, 8 y 9. Y luego realizamos una disminución.
y terminamos la ronda con 5 puntos restantes. En total nos deben de quedar en esta ronda 5, 15 puntos. Vamos a realizar esos mismos 15 puntos en la ronda 6, 7 y 8. 3 rondas de estos mismos 15 puntos y de este mismo color. Pasada la ronda 8 ya cambiaremos al celeste, al otro celeste que es el más oscurito, y trabajaremos 9 rondas con ese otro celeste hasta la ronda 17. Yo por aquí ya tengo un piecito o manita. Vamos a trabajar, como les dije, hasta la ronda número 8 del celeste claro y a partir de la ronda 9 trabajamos en el celeste más oscurito hasta la ronda 17. 9 rondas del celeste oscurito. Y así se va a ver cuando lo rellenemos. Vamos a hacerlo y les muestro cómo cerrar. Cuando ya has llegado hasta la ronda total de 9 rondas, o sea, la ronda número 17, vamos a cerrar nuestra abertura, nuestro brazo. Vamos a unir ambas partes, ¿listo? Vamos a introducir el relleno bien rellenadito, vamos a dejarlo bien rellenadito. Y uniendo ambas partes vamos a traspasar de un punto a otro y vamos a comenzar a hacer 7 puntos. 1, 2, pasamos hasta el otro lado, 3, 4, 5, 6 y el último 7 puntos. Hacemos una cadena y dejamos una hebrita larguita para poder coser el brazo al costado del cuerpo. ¿Listo? Vamos a hacer el otro exactamente igual. Yo ya tengo aquí el otro realizado, pero ustedes van a tener que hacer este mismo procedimiento con el otro bracito para tener nuestros dos bracitos. Los bracitos los vamos a ubicar a los costados, ¿listo? Teniendo en cuenta que aquí hicimos nuestra barriguita con el celeste más claro y vamos a ubicarlos aquí a los costados. Aproximadamente lo vamos a coser 2 rondas por debajo. Aquí está el cambio de color, 1, 2 de rondas de celeste y en la segunda vamos a coser aquí nuestros brazos con la hebra que hemos dejado. Vamos ahora a realizar las piernas. Vamos a realizar la parte de las piernas. Vamos a realizar esta piernita y van a repetirla por segunda vez, ¿vale? Vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos con el celeste clarito. Y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y para la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos, ¿listo? Un aumento, 2 aumentos y así hasta tener los 6 aumentos, 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3, donde vamos a hacer un patrón de aumento y luego un punto solito. Vamos a repetir este patrón toda la ronda hasta terminar, ¿listo? Cuando termines te van a quedar 18 puntos. Aumento y un punto solito. Y así vamos a ir repitiendo. Pasamos a la ronda número 4. Vamos a repetir un patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora hacemos un aumento. Este es el patrón de esta ronda. Repetimos 5 puntos y un aumento hasta terminar y te van a quedar en total 21 puntos. Después de esta ronda vamos a realizar rondas de estos mismos 21 puntos. La ronda número 5 la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera.
de los puntos. De esta forma, solo la hebra que nos queda en la parte de atrás del punto, para que nos quede la hebra delantera y se vea un relieve. Con los mismos 21 puntos que ya tenemos, ¿listo? Cuando termines esta ronda, trabajarás la ronda 6 y la ronda 7 con los mismos 21 puntos, pero ya tomando todo el punto, normalmente, como siempre lo hacemos. Pasamos a realizar la ronda número 8, donde vamos a comenzar con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a repetir un patrón que va a ser una disminución y 2 puntos. 1 y 2. Este patrón lo vamos a hacer 3 veces. Ya lo hice una vez. Una disminución, 2 puntos, es mi segunda repetición. Una disminución, 2 puntos, es mi tercera repetición. ¿Listo? Y ahora voy a terminar la ronda con los 4 puntos que me quedan. En total, en esta ronda 8 me van a quedar 18 puntos. En la ronda 9 y la ronda 10 voy a trabajar esos mismos 18 puntos. Voy a hacer 2 rondas y luego cambio de color al otro celeste. Cuando termines la ronda número 10, vamos a realizar la ronda número 11 con el hilo celeste más oscuro. Para cerrar el último punto con el otro tono, he dejado la hebra bastante larguita, no la voy a dejar tan corta, porque con ella voy a hacer unos detalles que les explicaré más adelante. Y la vamos a dejar por la parte delantera. Voy a cerrar y voy a comenzar la ronda número 11. Vamos a trabajar estos mismos 18 puntos desde la ronda 11 hasta la ronda número 18. En total son 8 rondas de este tono celeste más oscuro. Y vamos a ir rellenando nuestra patica o nuestro piecito. Esta hebra la voy a utilizar más adelante para realizar unas pequeñas líneas de separación de los deditos en la parte de abajo. Cuando rellenes, te sugiero aplanar esta partecita, la base de nuestro piecito, para que nos quede plano. ¿Listo? No rellenes empujando de esta forma porque nos va a quedar circular. Rellena con la mano sujetando esta parte para que nos quede plana. Al terminar hasta llegar a la ronda 18 te va a quedar algo así. Lo he rellenado muy bien. Esta es la patica número 1. Deben realizar la segunda. Y cuando llegues ahí dejas una hebra larguita para poder coser a la base de nuestro cuerpo. ¿Listo? Lo vamos a coser así abierto en forma circular. Y con la hebra que nos ha quedado aquí, que hemos dejado de celeste claro, enhebramos la aguja lanera y donde tenemos las 3 disminuciones que hicimos en la ronda número 8, de la disminución hasta la base donde comienza nuestra hebra delantera, vamos a pasar 2 o 3 veces la hebra por estas rondas haciendo una presión para que nos queden en las 3 disminuciones, nos queden 3 rayitas o 3 huellitas. Y vamos a hacer lo mismo con la otra patita. ¿Listo? Vamos a realizar las 2 patitas. Y así hemos terminado con todo lo que es el cuerpo base, las manitos o las patitas delanteras y las patitas traseras. Quiero mostrarte cómo nos quedan ya las huellitas con las hebras pasadas de la disminución hacia el borde de nuestro piecito. Nos quedan así. Y así las vamos a coser a la base de nuestro cuerpo. Mis chicas y chicos, hasta aquí dejemos el tutorial parte 1 donde realizamos, miren, ya todo esto y los bracitos los ubiqué con alfileres donde les indiqué para coserlos. Vamos a hacer lo mismo con los piecitos y vamos a pasar a la parte 2 para continuar con las demás partes de nuestro Bluey. Así que nos vemos por allí. El enlace o el link lo encuentras aquí en la descripción, ¿vale? Para que le piques. Nos vemos en la parte 2.